Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra siguiente cápsula. Hoy estamos grabando la número 41. Te saludo aquí desde Querétaro. Esta se llama La concupiscencia aleja al hombre y a la mujer de las perspectivas personales y de comunión. Y el Papa la dio el 24 de septiembre de 1980. Empecemos con una pequeña oración, ¿te parece? Señor Jesús, te pido que te quedes con nosotros esta mañana. Ayúdanos a abrir nuevamente nuestros corazones, nuestra mente, para que seas tú quien nos ayude a penetrar y profundizar en las intenciones del corazón, en el amor que todo lo ordena, en la belleza del ser humano llamado a la comunión, en los deseos tan hermosos y bellos que has puesto dentro de nosotros para que sepamos aprovecharlos, para que toda criatura siempre nos lleve hacia ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a comenzar. Hay mucho que leer. No tiene desperdicio esta catequesis. Está hermosa. Dice el número 1. Es muy temprano. Ok. Dice Cristo en el Sermón de la Montaña. Es el versículo que hemos estado meditando en las últimas catequesis. Recuerden que el Papa es un poco reiterativo y lo hace simplemente porque quiere que lleguemos más a fondo de una verdad que aparentemente uno comprende, pero puede ser que la comprendas de un modo superficial. Y estamos en el hombre histórico, dentro de este tríptico antropológico, profundizando en la concupiscencia. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Cuando Cristo habla del hombre que mira para desear, no indica solamente la dimensión de la intencionalidad del mirar y por tanto del conocimiento concupiscente. Abajo, nos detenemos en la situación trazada por él, subrayando que se trata de un acto puramente interior, escondido en el corazón y detenido en el umbral de la mirada. Esta frase es poderosa, esta frase no tiene desperdicio y resume básicamente el número 1. Es algo que está diciendo el Señor, como el adulterio realmente sucede en el corazón, mucho antes que en la acción. Algo que es puramente, o sea, el adjetivo es puramente interior. Luego, me encanta el escondido, porque nadie lo ve, solo tú y Dios lo saben, escondido en lo profundo del corazón. Y detenido en el umbral de la mirada. Y seguiremos profundizando en esto que ya comenzamos la semana pasada, cómo se detiene en la mirada antes de hacer la acción. O sea, el umbral de la mirada define lo que sucederá, qué haces con esa intención que surge, que llega a través de tus ojos y cómo podemos realmente reorientarla, que lo veremos un poquito más adelante. Es suficiente con constatar que en este caso la mujer, que a causa de la subjetividad personal existe perennemente para el hombre, subjetividad personal, ¿se acuerdan? Se trata de esa identidad profunda, esperando que también él, por el mismo motivo, exista para ella, queda privada del significado de su atracción en cuanto persona, la cual, aun siendo propia del eterno femenino, se convierte al mismo tiempo para el hombre solamente en objeto. Aquí llama la atención, ¿no?, este eterno femenino, desde siempre femenino o el eterno masculino. Y nos metemos ya en un campo que pertenece a la teología y dejamos a un lado lo propio de una mujer o de un hombre a nivel solamente biológico, sino ese eterno femenino y eterno masculino que vienen de Dios, ¿no?, de Dios que tiene todas esas características perfectas del hombre y de la mujer y que ha puesto en cada uno de nosotros, según la versión de persona humana que te tocó ser, por decirlo así, un atractivo que va para siempre y que Él ha puesto en el corazón. Todos llamados a esta comunión de amor en cuerpo y alma, ¿no?, siempre existiendo el uno para el otro. Ese es el plan de Dios, el plan de amor que Dios tiene para cada uno. Y estos deseos, obviamente, tienen que estar enraizados en lo eterno y dirigirse hacia Él. Porque cuando los desenvolvemos bajo una luz que no es la correcta, pues nos llevan no precisamente a Dios, sino
como que nos atan al aquí y ahora, y entonces nos perdemos de lo eterno por la lujuria, ¿no? Como que la lujuria nos corta ese hilo que nos lleva a Dios. Dios ha puesto todos estos deseos de eternidad, de amor, de comunión, para que nos lleven a Él. Y cuando nos dejamos llevar por lo más bajo de nosotros, por los instintos, por un deseo que es más egoísta o de complacencia personal, obviamente cortas de alguna manera las alas que te deberían de llevar hacia Dios, ¿no? Continuemos, porque dice, como que el Papa lo resumen ya en estas letritas que son de italics, no sé cómo se dice en español, se me acaba de ir. Pero bueno, las que están así de ladito, es decir, comienza a existir intencionalmente como objeto de potencial satisfacción de la necesidad sexual inherente a su masculinidad. Y aquí sucede la tragedia, ¿no? Lo propio del eterno femenino, ¿no? Que es llevar a Dios, que es una atracción sana, se contrapone ya a que en vez de eso sea una satisfacción meramente biológica de una necesidad sexual de uno. Y entonces el otro es objetivizado por esta persona. Si bien el acto es del todo interior, escondido en el corazón y expresado solo por la mirada, como vimos antes, en él acontece ya un cambio subjetivamente unilateral de la intencionalidad misma de la existencia. Y aquí intencionalidad se entiende como el modo en que la persona se dispone a sí misma respecto al otro. Si yo lo miro y lo reduzco a un objeto, ya me estoy disponiendo a usarlo. Si yo lo miro como algo que me lleva a reconocer, a alabar, a dar gloria a Dios, a agradecer, a mirar a través de ese espejo y llegar a Dios como un límpido cristal, ¿verdad? Entonces mi intencionalidad está dispuesta correctamente hacia la otra persona. Y continúa diciendo, más abajito, ese cambio de intencionalidad de la existencia mediante el que una determinada mujer comienza a existir para un determinado hombre, no ya como sujeto de la llamada y la atracción personal o sujeto de la comunión, sino exclusivamente como objeto de potencial satisfacción de la necesidad sexual, se realiza en el corazón, en cuanto que sea realizado en la voluntad. Y aquí el Papa empieza a hablar de la concupiscencia, ¿se acuerdan? La concupiscencia, que es esa fuerza como de gravedad, por decirlo así, que nos lleva o tiende hacia el mal y nos lleva más bien hacia nuestro propio egoísmo y a la propia satisfacción, donde no se toma al otro como un sujeto de amor. No vemos la transparencia del otro como un ser bello que nos lleva a la belleza misma con B mayúscula, sino que nos quedamos aquí en lo más bajo de un placer carnal, por llamarlo así, ¿no? Y esta fuerza a veces nos lleva a esclavizarnos si no estamos atentos. Pero aquí el Papa dice algo muy interesante, ¿no? Él dice, hay que entender la diferencia entre consentir y solo sentir, ¿no? Por ejemplo, no sé, un varón puede estar yendo al colegio a recoger a una de sus hijas y puede pasar a su lado una mujer muy guapa, o puede estar en el mall o en el súper, donde tú quieras. Y por la mirada, ¿verdad? Entra primero la atracción natural hacia la otra persona, ¿no? Porque eso es bueno y Dios lo ha diseñado. Es una atracción que uno le lleva a un reconocimiento de lo bueno y de lo bello de la otra persona. Y ahí está bien, ¿no? El sentir esa atracción no es un pecado, no es ser esclavo de la concupiscencia. Dios es muy realista, o sea, no nos pide imposibles, o sea, Él no nos está diciendo, no tienes que sentir atracción hacia la mujer, más bien está diciendo, cuando sientas esa atracción a la mujer, como entiende quién eres para desde ahí saber qué haces con esa mirada, ¿no? La mirada que yo tengo hacia mi mujer como casado, y que inclusive casado, mi mirada hacia mi mujer puede ser una mirada que la esclavice, y puede ser una mirada de lujuria, aunque sea mi mujer. O sea, dentro del mismo matrimonio, esas miradas se pueden dar. O puede ser que yo sea soltero o que sea célibe, y a la hora de mirar a una mujer, yo decido si consiento en lo que esa mirada va a provocar dentro de mí. ¿Por qué? Porque le doy entrada ya a un pensamiento mayor, a la imaginación e inclusive a la acción, ¿no? Puedo llegar a detenerla o a querer hacer una cita con esa persona, no lo sé.
Entonces el Papa está diciendo, detengámonos a entender que una cosa es algo que es natural y la atracción, que es buena, y otra cosa es lo que la voluntad va a consentir de qué hago con esa mirada. Con esa mirada puedo dar gracias a Dios y darle gloria, como diciendo, a mí me pasa, ¿no? Puedo reconocer a un papá de colegio que es muy guapo y reconocerlo, o sea, no se me ha quitado el buen gusto porque sea consagrada, pero hasta ahí yo puedo decir, Señor, de verdad, gracias por hacer hombres tan guapos en esta vida. Darle gracias y luego decir, bueno, y si este hombre es bello, imagínate, o yo me recuerdo, imagínate, Rebeca, lo que será el bello con mayúscula, que es Dios mismo, fuente de todo esto bello que podemos ver y reconocer en el mundo que nos rodea. Continuemos, dice, pero que haya una misma intencionalidad cognoscitiva todavía no quiere decir que haya sometimiento del corazón, lo que acabamos de explicar. Quizá me adelanto de repente, pero luego el Papa lo dice más bonito. Solo cuando la reducción intencional más arriba ilustrada arrastra la voluntad a su estrecho horizonte, vean qué fuerte, arrastra la voluntad a un horizonte que es totalmente estrecho, porque Dios no nos hizo para esa estrechez, ni para estar de verdad esclavos de esta tierra. Dios, de alguna manera, por decir una imagen, lo que te dije hace ratito, nos hizo con alas, para que todo nos lleve a Él. Pero yo también tengo que colaborar y tengo que consentir y saber lo que me lleva al bien y lo que me lleva al mal, para entonces decidir y optar por lo bueno y rechazar aquello que no me va a suscitar nada positivo en mi vida y voy a dañar a otras personas también que rodean mi estado de vida. Cuando suscita la decisión de una relación con el otro ser humano, en nuestro caso la mujer, está hablando del varón, según la escala de los valores propia de la concupiscencia, solo entonces se puede decir que el deseo se ha adueñado también del corazón. Y lo sentimos, o sea, se siente cuando uno, en vez de haber optado por el verdadero amor, ha optado por ese deseo concupiscente, por ese deseo carnal por la persona, y donde no hemos dejado que triunfe, ¿verdad?, ni la inteligencia ni la voluntad, sino al contrario, nos hemos hecho esclavos de un impulso interior. Bien. Solo cuando la concupiscencia se ha adueñado de la voluntad es posible decir que domina sobre la subjetividad de la persona y está en la base de la voluntad y de la posibilidad de elegir, de la posibilidad, siempre está ahí, somos libres, ¿no? La posibilidad de elegir y de decidir, a través de la cual, en virtud de la autodecisión, nuevamente, y la autodeterminación, por si no nos quedaba claros, se establece el modo mismo de existir con relación a la otra persona. La intencionalidad de semejante existencia adquiere entonces una plena dimensión subjetiva. La atracción que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es buena, fijémonos en este caso del varón, ¿no?, cuando ve a una mujer y le atrae, ¿no?, de alguna manera la atracción es una chispa, ¿no?, es una chispa que nos debería de llevar a alzar la mirada y referir a esa criatura a Dios, al Dios que la ha creado y que me la ha regalado o que me ha puesto en el camino a esta persona para yo reconocer esta belleza que viene de Él. Pero si mi deseo a esa persona, al verla, la reduce, ¿no?, reduzco a la persona a sus partes, por ejemplo, entonces realmente estoy centrado en mí mismo y esta chispa que su intencionalidad era llevarme al Señor, se convierte entonces en un fuego que me devora, que me consume, que a mí mismo, ¿verdad?, me quema porque en esa intencionalidad borro de alguna manera el significado esponsal que tiene mi propio cuerpo, que está hecho para la donación, que está hecho para el amor y no está hecho para la lujuria. 3. Solo entonces, es decir, desde ese momento subjetivo y en su prolongación subjetiva, es posible confirmar lo que hemos leído, por ejemplo, en el libro de Sirácida, acerca del hombre dominado por la concupiscencia, y que leemos en descripciones todavía más elocuentes en la literatura de todo el mundo. Entonces podemos hablar también de esa constricción. ¿A qué se refiere constricción aquí en este texto? La constricción es no la total ceguera o imposibilidad, sino más bien que hay una dificultad para vivir el significado esponsal del cuerpo. Constricción es eso, como que hay un obstáculo que me impide vivir según mi significado esponsal.
a la que en otro lugar se llama constricción del cuerpo y que lleva consigo la pérdida de la libertad del don, con natural a la profunda conciencia del significado esponsal del cuerpo, de la que también hemos hablado en análisis anteriores, ¿no? Como somos un regalo para el otro. Pero al consentir en que la concupiscencia sea la que dicte y soy esclavo de ese deseo carnal, entonces pierdo la libertad para ser un don para el otro y pierdo la libertad para descubrir que el otro es un regalo también para mí, pero un regalo para mi bien, no un regalo para perderme. Pasamos al 5, porque el 4 repite bastante lo que ya habíamos leído. A la mitad del primer párrafo, más o menos dice, o sea, está hablando de cómo si dos personas se usan mutuamente, últimamente una o la otra pueden dejar a la otra persona por otra que la va a suplir. Porque te estoy usando, entonces es como un instrumento. Hoy uso ese instrumento, mañana puedo usar algún otro instrumento sin ninguna dificultad, ¿no? Hablando de esta relación de estas dos personas, dice, cuando la otra se convierte exclusivamente en el objeto de la satisfacción sexual, esto no corresponde a la unidad de la comunión a la que Dios nos ha llamado. Y más adelante dice, tal reducción de un contenido tan rico como el que posee la recíproca y perenne atracción de las personas humanas en su masculinidad o feminidad no corresponde a la naturaleza de la atracción en cuestión. O sea, aquí el Papa, cuando habla del versículo original que leímos, está hablando de una atracción que no es esta primera, que es la buena, ¿no? Él subraya la importancia de la atracción, como redimiendo la palabra, o sea, la atracción es buena, Él la ha puesto en nuestros corazones, pero dice, no hay que sofocarla, ni tampoco hay que perder la libertad del don que ya hemos mencionado arriba. Esta reducción, en efecto, clausura, me encantan sus palabras, miles de sinónimos, ¿no? Apaga, sofoca, termina, clausura el significado personal y de comunión propio del hombre y de la mujer, a través del cual, según Génesis 2:24, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La concupiscencia aleja la dimensión intencional de la recíproca existencia del hombre y de la mujer, de las perspectivas personales y de la comunión, y lo deja por una dimensión o por una visión utilitarista, propias de su perenne y recíproca atracción, reduciéndola, por así decir, empujándola hacia dimensiones utilitarias, en cuyo ámbito el ser humano se sirve del otro ser humano, usándolo solamente para satisfacer las propias necesidades. Qué fuerte, ¿no? Que el otro se convierta en un medio, un instrumento, una herramienta que yo uso, de la que me sirvo. Una reducción total de la persona, ¿no? Y esto está pasando muchísimo. Lo vemos ahora en la pornografía, lo vemos en ciertas aplicaciones, que no voy a mencionar el nombre, pero donde el varón recibe tal cual, al alcance de su mano, en un celular, una serie de opciones de mujeres que están cerca de su vecindad o donde él trabaja, ¿no? Y uno puede imaginar al hombre que pues empieza a pasar las diferentes fotos hasta escoger una que le atrae. Pero ¿por qué le atraes a una? Es terrible porque la atrae simplemente por lo externo, por su físico. Desde el momento en que empieza a hacer esto como si estuviera en un catálogo de diferentes servicios o diferentes herramientas que yo puedo usar, reduce a la persona a un objeto y empieza a incapacitarse para el verdadero amor. Que el amor ve a la persona completa, no la reduce a sus cualidades físicas. En fin, es hermoso cómo toda esta teología del cuerpo nos está enseñando, no solo desde la teología o de la filosofía de Juan Pablo II, que aquí está entretejida de una manera hermosa, pero también de una manera muy práctica, ¿no? De entender cómo tenemos que seguir educando nuestra mirada para poder aprender a mirar como mira Dios. Seguimos en esta misma tarea, no se adquiere de la noche a la mañana, así que te deseo que esta semana también sigas entendiendo, ¿verdad?, la responsabilidad que tienes en cómo miras a los demás
y la necesidad que tú y yo tenemos también de suplicar de rodillas al Señor que purifique nuestro corazón para que nuestra mirada sea con esa paz de la mirada interior que tiene el Señor, ¿no? Que nos enseña a nosotros a mirar con ese mismo amor a todas y cada una de las personas que nos rodean. Así